Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estos cursos de los martes. En esta ocasión, Sirviendo a la Humanidad. Hemos tomado el libro homónimo recopilatorio de las enseñanzas del tibetano, que se titula Sirviendo a la Humanidad, y lo estamos desgranando semanalmente. El texto es original del libro y solo añadimos la presentación por parte de este estudiante y los comentarios por este estudiante y el grupo que le acompaña. Por el maestro, la presente obra es hasta cierto punto la continuación de las compilaciones comenzadas en el libro anterior. Reflexionen sobre esto, que también estamos haciendo semanalmente cada 15 días. Vamos a ver. Aquí finalizó la segunda sesión. Dice, estas eventualmente se imponen y entonces el trabajador hace un buen trabajo, pero lo echa a perder debido a su separatividad inconsciente y sus métodos individuales. Esto significa que tal trabajador reúne a su alrededor solo a quienes puede subordinar y gobernar. Estas eventualmente se imponen y entonces el trabajador hace buen trabajo, pero lo echa a perder debido a su separatividad inconsciente y sus métodos individuales. Significa que tal trabajador reúne a su alrededor solo a quienes puede subordinar y gobernar. Su grupo no estará matizado por los impulsos de la nueva era, cuidado de los ruidos, sino por los instintos separatistas del trabajador en el centro. El peligro es tan sutil que un discípulo debe tener mucho cuidado al hacer su propio análisis. El peligro es tan sutil que un discípulo debe tener mucho cuidado al hacer su propio análisis. El grupo no estará matizado por los impulsos de la nueva era, sino por los instintos separatistas del trabajador en el centro. De estos grupos hay muchos, ¿eh? Estos grupos que piden un culto al líder, esto ya hemos estado en alguno y la verdad no es muy agradable, pero de todo se aprende, de todo se aprende. Es tan fácil dejarse ilusionar por la belleza y visión de los ideales propios, por la supuesta rectitud de su propia posición y sin embargo estar todo el tiempo bajo la influencia subjetiva del amor al poder personal, ambición individual, celos de otros trabajadores y las muchas trampas que acechan al incauto discípulo. Vamos, que esto es un terreno abonado al engaño, al espejismo, a la separatividad y sobre todo a seres que tienen un egoísmo increíble. Pero, como he dicho anteriormente, se aprende de todo. Si el camino fuera un jardín de rosas, todo bonito, bonito, olvidándonos de las espinas, sería una auténtica ilusión, un disparate. Porque se nos encomienda picar piedra, es decir, tomar las situaciones más complejas, más difíciles, y desgranarlas, desmenuzarlas, para poder precisamente trabajar con ellas de una manera correcta. Por lo tanto, no tengamos ningún miedo si nos encontramos con esas situaciones. Pero si se cultiva verdadera impersonalidad, esta es la clave, se desarrolla el poder de mantenerse firme, se maneja toda la situación con espíritu de amor, no se actúa precipitadamente ni permite que se infiltre la separatividad. Entonces se desarrollará un grupo de verdaderos servidores que reunirá a quienes puedan materializar el plan, producir el nacimiento de la nueva era y sus consiguientes milagros. La clave de todo el proceso de la nueva era reside en que se entienda lo que significa impersonalidad. Impersonalidad no es apocamiento, ni muchísimo menos el buenismo, que es la filosofía que se suele predicar por parte de muchos feligreses de cualquier religión que se han quedado solamente con que Dios nos ama, que todo tiene una razón de ser, que es la voluntad de Dios, tenga el nombre que tenga, y no apostamos absolutamente nada. Ese Dios que todo lo domina, en el plano físico se llama reino humano. Por lo tanto, si queremos ayudar al plan de Dios y manifestarlo, debemos ser nosotros los que lo construyamos y lo establezcamos en la tierra. No esperemos que venga nadie. Precisamente la Semana Santa tiene su razón de ser, para que hacernos entender que ese Dios que estamos esperando es uno mismo, y que cada vez que uno supera una limitación ha resucitado.
Aquellos que han sucumbido desde hace muchísimo tiempo a las adversidades están muertos, pero los que se han salido con la suya, es decir, han bregado, han luchado y se han levantado y han vuelto a caminar, esos están resucitados, están vivos, y los demás, los seguidores pasivos, están muertos. Pero esto es un diálogo que hemos tenido muchísimas veces, pero hay que insistir en ello. Impersonalidad no significa apocamiento, sino que todo lo que tiene que ver con el mundo de la personalidad, ni fu ni fa, vaya, que no me importa. No aquello de qué paso, no. Es que no, porque esta persona me falte o me insulte, yo debo de continuar igual. Que esta persona tenga un punto de vista diferente al mío, faltaría más. Pero no es tan fácil precisamente de mantener, porque habrá un momento que bajaremos la guardia y acabaremos como mecanismo de defensa desarrollando una depresión. Por lo tanto, estemos muy atentos que cualquier cosa que venga debe circular libremente por nuestro sistema interior. Pero si nos identificamos con una parte que generalmente va a ser oscura porque nos llama más la atención, que tengamos en cuenta que va a ser el germen de un problema a veces psicológico difícil de resolver. Si se cultiva verdadera impersonalidad, se desarrolla el poder de mantenerse firme en la luz, en el propósito. Se maneja toda la situación con espíritu de amor. No se actúa de forma precipitada, ni se permite que se infiltre la separatividad. Es difícil mantener la impersonalidad cuando hay conflictos con personas que son extremadamente personales y que harán todo lo posible, porque como no pueden tener la serenidad o la tranquilidad que tiene uno, harán todo lo posible para sacarte de tus casillas. Yo esta situación la he tenido que vivir muchas veces y en los grupos hemos tenido ejemplos para dar y vender. Afortunadamente, en este momento no lo tenemos, pero hace años los hemos tenido. Y esta gente no se les echa a la calle, no se les presta atención y ya no vuelven más. Por tanto, hay que mantenerse muy firme y sobre todo nada de pensamientos negativos hacia los demás y nada de estar continuamente hablando es que fulanito hacía esto, fulanito hacía aquello. No, nos olvidamos por completo. Nosotros a nuestro trabajo, a intentar buscar la luz y ponerla al servicio de los demás. Dice entonces se desarrollará un grupo de verdaderos servidores que reunirá a quienes puedan materializar el plan, producir el nacimiento de la nueva era y sus consiguientes milagros. Dice el tibetano, trataré de hacer dos cosas. Primero, indicar el objetivo inmediato para los estudiantes de este siglo, se refiere al 20, y resumir los pasos que deben dar. Y segundo, indicar lo que debe ser eliminado y vencido, más los castigos en que incurren el neófito y el discípulo cuando cometen errores y las faltas perdonadas. Indicar lo que debe ser eliminado, superado, vencido, más los castigos en que incurre el karma que se genera, el profano, el neófito y aquel que lleva ya un tiempo cuando se comete un error, y las faltas perdonadas. La meta inmediata. Debe ser bien reconocida la meta inmediata si se quieren evitar esfuerzos inútiles y alcanzar verdadero progreso. Debe ser bien reconocida la meta inmediata si se quieren evitar esfuerzos inútiles y alcanzar el verdadero progreso. Hay que decir que ojalá todos los que estamos en grupos tuviésemos claro qué significa esta meta inmediata. De todas formas, nos puede servir de ayuda esto que hemos leído en la diapositiva anterior, el tema de la impersonalidad y no caer en la trampa de la separatividad. No es lo mismo impersonalidad que separatividad. Separatividad se erige una barrera mental en contra de los demás, basándonos en que yo tengo más conocimiento, yo soy superior a ti, yo tengo más capacidad, tengo más visión, etcétera de esta. Esto es bastante falso. Pero ojalá pudiéramos tener en cuenta que nuestra meta inmediata tal vez sea mantener la constancia en la meditación, en el estudio y sobre todo en la alegría de vivir, que es ni más ni menos que el servicio. La actividad que hagamos, la que sea, irradiar y hacerla como si realmente fuera el alma la que está realizando el trabajo. Si esto se hace, ya llegará el momento, no al principio, sino después de un tiempo, cuando tengamos esta responsabilidad añadida, esta confianza interna, que aparecerá un grupo o una actividad, una esfera de trabajo en la que deberemos aplicar todo esto que hemos aprendido desde el punto de vista esotérico.
Y esto sí que va a ser ya un acto de servicio, porque va a basarse en la meditación, en la reflexión, y se va a intentar vía buena voluntad, vía pensamiento positivo, nada de pensamiento negativo, es decir, de fomentar la forma, sino fomentar la conciencia, intentar buscar soluciones para los problemas del mundo. No olvidemos que nosotros nos preparamos no para recibir una iniciación en el sentido de que tengo más poder, como esas películas que salen esos magos que están luchando por los poderes, por los talismanes, no, y que generalmente no tienen conciencia para nada, sino desarrollar la conciencia, ayudar al prójimo de manera indirecta, generando formas mentales y espacios de vacuidad donde la luz pueda manifestarse plenamente. Dice, muchos aspirantes bien intencionados son propensos a dedicar demasiado tiempo a sus aspiraciones y a formular sus planes para el servicio. Muchos aspirantes son propensos a dedicar demasiado tiempo a sus aspiraciones y a formular sus planes para el servicio. La aspiración mundial es actualmente tan pronunciada y la humanidad se está orientando tan poderosamente hacia el sendero que en todas partes las personas sensibles son arrastradas hacia ese vórtice de deseo espiritual y anhelan ardientemente alcanzar en la vida la liberación y emprender empresas espirituales y registrar la conciencia del alma. La aspiración mundial es actualmente tan pronunciada y la humanidad se está orientando tan poderosamente hacia el sendero que en todas partes las personas sensibles son arrastradas hacia ese vórtice de deseo espiritual y anhelan ardientemente alcanzar en la vida la liberación y emprender empresas espirituales y registrar la conciencia del alma. Bueno, es una meta muy magnánima, muy hermosa, pero eso se construye diariamente, trocito a trocito, ladrillo a ladrillo, piedrecita a piedrecita, se hace el sendero. Tanto hay que dedicarle mucho tiempo. El reconocimiento de sus propias posibilidades latentes es hoy tan fuerte que se sobreestiman a sí mismos. Dedican todo su tiempo en imaginarse que son místicos ideales o en deplorar su falta de realización espiritual o fracaso si no obtienen una esfera de servicio. Por un lado, se pierden en los vagos y nebulosos reinos de un hermoso idealismo, de coloridas hipótesis y de encantadoras teorías. Sobre esto de perderse en los vagos y nebulosos reinos de un hermoso idealismo y de coloridas hipótesis y de encantadoras teorías, hay que decir que esto es consecuencia del enfoque astral, emocional, plexo solar, extremadamente personal, con el cual se acude al sendero. La mayoría sabemos que hay un porcentaje de conciencia atlante muy grande. Los atlantes se caracterizaban precisamente, el sentido de la raza atlante, su gran conquista fue el sentido de la mediumnidad, es decir, es una captación de la verdad que no tiene nada que ver con la captación que pueda surgir vía discernimiento o discriminación, sino que se capta de manera directa, pero no es la intuición ni muchísimo menos. Eso está basado más que nada con lo que a mí me gusta o me deja de gustar. Y el nivel de conciencia es el del plano astral y no siempre niveles subplanos elevados. Ahora bien, lo que no podemos decir a la gente que tiene esta característica es que está equivocada, ¿no? Porque lo está viendo. El astral, si tenemos un poquito de experiencia, las cosas allí son más reales que en este plano, hablando en plata. Hay una realidad, sí será virtual, pero hay que decir que la realidad física es también virtual. Por lo tanto, y lo digo una razón muy sencilla, nosotros no vemos, si no fuera por la luz, no veríamos el decorado que hay construido. Por lo tanto, ahí ya nos podríamos plantear muchísimas cosas. Y si lo miramos en la trayectoria esotérica, veríamos que todo lo que tenemos a nuestro alrededor no deja de ser una colaboración nuestra empezada en vidas anteriores. Esto también deberíamos de considerarlo. Por lo tanto, si nos dedicamos tiempo a nosotros mismos para buscarnos como almas, que sepamos que es para ayudar. Y nos debemos olvidar por completo de nosotros mismos. Y no valorarnos en exceso, tampoco en defecto. Ni somos magníficos ni somos miserables. Somos humanos. ¿Qué quiere decir humanos? Que la incertidumbre y la inseguridad nos acompañarán siempre. Si creemos, como Hércules hizo en algunos trabajos, creerse que era el rey del mambo y que lo podía hacer todo,
Y de cualquier manera, al final, el maestro le enseña vía la prueba-error dónde está lo correcto y dónde está el camino completamente equivocado. Así que no perdamos el tiempo en fabulaciones de que en el futuro todo nos va a ir muy bien, porque con las edades que tenemos, ese futuro ya no lo hemos comido todo. Es el presente. Y en el presente es donde debemos demostrar esas hipótesis, esas teorías, ese mundo vago y nebuloso, de un mundo mejor, amar al prójimo. Si lo empezamos a construir con 18, 20 o 15 años, probablemente a la edad que tenemos, pasada los 50, los 60, ya realmente estemos viviendo en ese mundo. Y eso es lo que importa, porque a partir de ahora, todo lo que estamos construyendo, probablemente el resultado lo veremos en la siguiente encarnación. Así que hagamos lo posible por esforzarnos un poquito más, cada vez más, pero bajo la óptica de la impersonalidad. Pero no fría, no, amorosa. Por otro lado, se engolfan en un campo fructífero de servicio, haciendo autodramatizaciones como centros de poder. Desarrollan planos mentales para esfuerzos mundiales. Se ven a sí mismos como un eje en torno al cual se moverá este servicio. Esto es muy común. Mirad, con esta guerra que tenemos en Europa, que es bastante, por lo que sale por televisión, es bastante absurda, y yo francamente me quedo maravillado de la inteligencia que hay detrás de algunos misiles. ¿Cómo es posible disparar a distancia a un edificio y hacerle una fractura estratégica en el centro del edificio cuando ese edificio se sabe que va a colapsar? Y es una cosa muy extraña cómo lo están haciendo. Es muy diferente estas imágenes a lo que hemos visto anteriormente. Pues con referente a esto, hay gente que está en grupos y está creyéndose que poco menos está negociando con la jerarquía y con los dirigentes del mundo. Esa aspiración, ese noble trabajo, que es en realidad que lo hacen grupos del nuevo grupo de servidores del mundo, gente que está encarnada y gente que está en los planos internos, trabajan en esos niveles. Pero hay que pensar una cosa, en el plano físico hay pocos, y los que hay están siendo inspirados continuamente por esos grupos internos, que son todos subgrupos del nuevo grupo de servidores del mundo. Nosotros lo que podemos hacer, es nuestra obligación, es limpiar los éteres circunstantes a nosotros, circundantes, perdón. ¿Cómo? Con ese conflicto, ni añadir en un lado ni añadir en el otro. Absolutamente neutralidad. Ahí sí que debemos ver la impersonalidad, que luego nos enseña las imágenes de las fosas. Todos los cadáveres tapados, los cadáveres enterrados, los están desenterrando, bueno, de acuerdo. Esas imágenes no deben pasar por el plexo solar, deben pasar por el corazón o por la mente superior y no generar ningún comentario, ninguna forma mental en un sentido o en otro. Yo no os voy a decir indiferencia, voy a decir divina indiferencia. Divina indiferencia. Porque tal vez con el tiempo descubramos más cosas sobre estas imágenes. No niego que existan estos miles de muertos, faltaría más. Pero la manera que nos lo están presentando, me parece que hay una mano detrás que lo está teatralizando demasiado. Demasiado perfecto está saliendo todo. Continuamos. Autodramatizaciones como centros de poder. Desarrollan planos mentales para esfuerzos mundiales. Se ven a sí mismos como un eje en torno al cual se moverá ese servicio. Con frecuencia se esfuerzan por realizar esos planes y forman, por ejemplo, una organización en el plano físico, potencialmente valiosa, pero al mismo tiempo potencialmente inútil, aunque no sea peligrosa. Esto lo escribió precisamente años antes de que surgieran las ONGs, bastantes décadas antes, hubo una eclosión en todo el mundo increíble. Hay algunas que si miramos cómo se generaron, sí que es verdad que al frente, en los inicios, hubo un discípulo que estuvo detrás de algunas de estas que son de la medicina, la Cruz Roja, por ejemplo, otra que también hubo un discípulo clarísimo, Amnistía Internacional, esta que aquí tenemos aquí en España, cerca de Barcelona, que también era una respuesta directa. Más que nada lo digo por una razón sencilla. Cuando uno trabaja a esos niveles, uno quiere ver plasmado un objetivo dejándose la piel en él. Pero eso dura un tiempo. ¿Por qué digo un tiempo? Porque partió de una idea primigenia
y a medida que lo vamos convirtiendo en una sólida organización con un único objetivo, dinero, dinero, dinero para estar servicio después, ahí empezamos a matar la gallina de los huevos de oro. ¿Qué quiere decir? Que la idea primigenia se pervierte totalmente. Por tanto, tengamos muy en cuenta eso. Si nos decantamos por la organización banal para materializar una idea noble como solucionar problemas de los seres humanos, y sepamos que corremos el riesgo de ser atrapados por el mundo material. No comprenden que el impulso motivador reside principalmente en lo que los instructores hindúes llaman el sentido del yoísmo, yo mismo, vaya, y su trabajo se funda en un egoísmo subjetivo que debe ser eliminado y lo será antes de prestar el verdadero servicio. Pero habría que decir también, acto seguido, que como estamos aprendiendo, equivocarse es lo más natural, siempre y cuando que de la equivocación salga una sustanciosa consecuencia, una reflexión profunda que nos motive a enderezar el rumbo de forma real, no aparente. Llegan las preguntas ya. 4. En esta época se exige la movilización de todos los discípulos, y al decir esta época me refiero no solo al momento actual, sino a los próximos 50 años. Imaginaos. Esto lo escribió, todos los libros se acabaron, ella desencarna en el 49, en noviembre, y 30 días antes se cesaron las comunicaciones, es decir, dejó de escribir. Se dejó mucho material por clasificar, pero estaba escrito ya. Solamente faltaba montar los libros. Bueno, dijo los próximos 50 años, es decir, más o menos, si fue por 49, vamos a empezar, que lo escribió en el 49, igual fue 20 años antes o 30 antes, vale, de acuerdo. Entonces nos encontramos con un problema. La visión suya abarcó todo el siglo XX y por lo menos el primer cuarto del siglo XXI, porque a ver, con la panorámica mundial que tenemos, las guerras no se van a acabar en 2 días, ¿eh? Puede que en este siglo XXI tampoco. Y si esperamos que el Señor venga en las nubes predicando el Evangelio, yo creo que nos tenemos que armar de paciencia y demostrarnos que somos nosotros los que debemos hacer eso, con el ejemplo. Venga, aportaciones, dudas. ¿Qué grupos internos a qué se refiere? A grupos que trabajan en planos internos, que están en las ramas de la jerarquía, y luego grupos que trabajan a distancia, que sus miembros no se conocen, o pueden estar en alguna parte del astral o del plano mental también. Es Plano decir, que no mental, son físicos, que no son no físicos. necesariamente físicos, y son completamente secretos, ocultos. La verdad que este libro lo encuentro muy claro, la verdad que Es que está... la estudiante, creo que es de Pretoria, esta discípula era de propio Pretoria, e hizo el trabajo que hizo, pues bueno, y van en la línea esa de sintetizar, porque Sí, el sí. texto, cuidado, el texto es el mismo, es tibetano. Lo que sucede que este texto ha servido precisamente para darnos a entender que todo lo que se escribieron, que todos los miles de páginas que se escribieron, se pueden hacer volúmenes, incluso en la presentación del anterior, de reflexiones sobre esto, el que hacemos las 2 primeras martes de mes, ahí ya dice que se podían haber hecho muchísimos más sobre los temas que tocaban. Lo que pasa que, claro, hubieran sido 3 o 4 libros. Y mágicamente para decir lo mismo que dicen los demás. Lo que pasa que de esta manera, como nos pasó con el alma, la cualidad de la vida, pues está la opción de poder tener una idea más clara de lo que es el servicio, y sobre todo va como si fuesen preguntas y respuestas. Porque él escribía, es decir, bueno, él dictaba, Alice Bailey escribía, pero claro, si tú no te has leído el libro, si tienes que en 300 páginas o 400 tienes que enlazar una cosa con la otra, aquí lo que se ha hecho es ir a puntos específicos. Ahora toca esto, ahora toca lo otro. Y claro, y lo hicieron, me parece que lo hicieron sin tener un ordenador, ¿eh? Porque esto es de los años 70, las recopilaciones, y ahora ya se han hecho más. La del ángel solar, se hizo la del sexo, la de la muerte, la de... también creo que la de la dieta vegetariana y otra. Y bueno, hay muchísimas. De hecho, que ya y va muy bien porque para los estudiantes noveles va fantástico ese fue el método. Este método lo inició, a mi modo de ver, el señor Torkon Saradarian,
que en un libro suyo, bueno, por ejemplo, Sinfonía del Zodíaco está muy en esa línea, porque todo es de varios autores, fue todo de la Bailey, va sobre el libro, de la astrología esotérica, pero, y la base que él tenía, que era bastante. Y hay otro libro que es muy bueno, que a mí me gustaría que algún día lo hiciéramos, que es El discípulo, su desafío esencial. Es un volumen considerable y la verdad está todo esquematizado. Por ejemplo, la luz y 7 u 8 puntos de lo que es la luz. El amor, 7 u 8 puntos. La buena voluntad. Y eso sí que es verdad que como parece muy didáctico, pero hay personas que lo necesitan así. Tenerlo claro que es una cosa y la otra, aunque el esoterismo en realidad no es ni eso ni lo otro, es mucho más. Es la vivencia que tiene uno del mundo interno. Continuamos. Venga, familia, más preguntas. Sí, yo quería saber qué quiere decir con haciendo autodramatizaciones como centros de poder. Bueno, como que uno se cree imprescindible, mujer. Si yo ¿Vale? no voy a salvar esas personas que están atrapadas allí porque no tienen agua, van a morir. Me pasó, bueno, es que esto lo vemos, me pasó por la televisión, porque claro, hay que dar dinero. Por eso os digo que cuando se hace hincapié en la parte material, que es necesario el dinero para todo eso, pero cuando se incide en eso, uno deja de prestar servicio de verdad, deja de contactar con la verdadera alma. ¿Con qué contacta uno cuando se encamina al dinero para servir después? Con la parte personal. ¿Lo vemos así? Que no estoy Bueno, si el diciendo que dinero esta no, gente se quede el dinero, no digo eso, ¿eh? No lo digo, ¿eh? ya, si se quedan el dinero, sí, pero dinero siempre se necesita en estos Sí, casos. pero ¿qué he dicho yo? Si tú antepones el dinero a lo que es ese espíritu amoroso de servicio, tú estás matando la comunicación. ¿Lo vemos? Aquí hay muchos intereses cruzados, ¿eh? A ver, volvemos al tema de antes. Uno tiene el anhelo de ayudar al prójimo. Sí, el dinero lo tiene, está de acuerdo, realmente obedece a un plan interno y ajustado a lo que es el karma del país, al tuyo, y hay una razón de servicio con mayúsculas, el dinero vendrá solo. Y eso ha pasado siempre, siempre, siempre. Parece mentira, pero ha pasado. Ahora, si uno publicita el trabajo continuamente y le presta internamente más atención a lo que vamos recaudando para hacer nuevas campañas, que a lo que realmente debería prestar, que es a buscar ese contacto interno y expandir ese amor interno, si hay amor, lo vuelvo a repetir sencillamente, en estos proyectos de buena voluntad, el dinero viene solo. Pero entonces, Jesús, estas organizaciones solo pueden estar llevadas por discípulos. Es que han sido creadas por discípulos, pero como he dicho antes, que el exceso de organización, el ensanchamiento de la organización a miles o millones de socios en todo el mundo y la infinidad, el trabajo que hacen, las redes sociales que tienen, por un lado dan luz y dan muchísima porquería al mismo tiempo, hacen que estos trabajos se ven empañados. Y luego la vida útil de un aspirante o de un discípulo que está al frente de una organización que mantiene el contacto con su alma y un día determinado de que reconoce que eso que es, eso es la organización, esa ONG, ya no es el hijo querido que él quería, que tenía, se ha convertido en un engendro devorador de conciencias. De estos casos hay a miles, a miles. ¿Me Y explico? esta frase de Alice Bailey, sí, sí, de que todo esto está escrito para los próximos 50 años, ¿por qué pone este límite? ¿Va a hacer algún cambio esto? No, es que te está diciendo clarísimamente que el conflicto que estamos tratando ahora, pues yo digo que estos libros, yo siempre he dicho, los escribió para mí, algunos, y Vicente igual, y la Blavatsky igual, pero No, no, también he de para la decir, época actual. que los demás, ¿por qué decimos lo mismo? Porque caramba, independientemente de lo que nos llegan las tonterías de la televisión de que el mundo va mejor, sí que va mejor, claro, faltaría más, materialmente va mejor. ¿Que hay más desigualdades? Sí y no. Y sí en el sentido de que los que más tienen siguen teniendo más y que se va reduciendo el margen de los que antes tenían un poquito, lo están perdiendo y se quedan como asalariados, ¿no? O subsidiados. Y los otros son un grupo muy cerrado que va engordando, engordando y engordando. Eso en los últimos 100 años no ha cambiado, se ha incrementado. A ver, la oferta que hacen ahora en China de que el trabajador duerma en la fábrica, a mí eso me recuerda
a la historia del capitalismo, incluso en el siglo XVIII, aquellos obreros, aquellos que vivían en aquellas, bueno, que aquí en Cataluña se conocieron como las colonias textiles del Llobregat y de la Noya, que la gente vivía, no diré en la fábrica, pero justo al lado de la fábrica, trabajando de sol a sol, unas condiciones draconianas, niños, personas mayores, enfermos, etcétera, etcétera. Me explico, ¿no? Sí. Eso, ¿tú crees que ha cambiado? Y además se han generado conflictos interesados en África, en ciertas partes de Europa y del Cercano Oriente para que la gente venga a Europa, ¿verdad? A la Unión Europea. ¿Y por qué? A colapsarla. Pues ya lo sabemos. El único foco de luz que hay aquí en el mundo es este. Lo que pasa es que tiene un pequeño problema. Está constituida por estados que son muy, muy nacionalistas. Nosotros tenemos en España una raíz nacionalista intensa. Pero la francesa es muy mental, esa idea nacionalista. Y mirad que aparentemente el nacionalismo es como muy emocional, ¿no? Muy de plexo, ¿no? Muy de arrebato, ¿no? Pero en Francia no. Francia las energías que tiene son muy poderosas. No te digo ya nada los que llevan la Unión Jack, la bandera, la Gran Bretaña, porque son los tres. Escocia tal vez porque viene del antiguo pueblo aborigen a los pictos, tienen una forma de entender la zona, la conciencia, el trabajo con los demás muy diferente, por ejemplo, a los latinos, ¿no? Son los rayos de los países, las conciencias que generan estos rayos a nivel de población, las que determinan exactamente qué papel tienen esos conflictos. Bueno, pero esta guerra lo que está consiguiendo, y claro, no se lo debería pensar el señor que la montó, es que Europa, no te digo yo que esté unida, pero no está tan desunida. No está desunida, pero hay una cosa que, a ver, no vamos a unificar todos. En el futuro hablaremos todos global English. Inglés global, es decir, una mezcla de todos los idiomas y el inglés, que los británicos evidentemente no van a entender, pero bueno. El carácter nacionalista, es decir, de los pies en tierra de una nación, de un país, de un Estado, eso no se diluye con una organización, una macroorganización como es la Unión Europea. Encima, no se ha entendido el porqué, la necesidad de transferir la soberanía de los parlamentos nacionales al Parlamento Europeo. Nos encontramos que el Parlamento Europeo es un florero, porque hay tres organismos, hay una tríada que dirige la Unión Europea, el Consejo y la Comisión, y el Parlamento, por si me acuerdo. A ver, si yo voto un parlamentario, es que me represente. De todas maneras, no nos podemos extrañar, porque en España yo todavía no he conocido a mi diputado ni a mi senador. Y una vez que le pregunté a un político aquí hace años en un mitin que el sistema en España era de esta manera, pero que era muy complejo, muy difícil hacerlo como en Gran Bretaña, que uno en los condados, los distritos estos, uno o en Estados Unidos, uno tiene su representante. Y la verdad, podré votar a otro, pero como tú me engañes con una biblioteca o una carretera, no te voto más, ¿eh? Eso aquí no, tú votas una lista cerrada, con el problema que tienen, o que hay, que si tú has votado a Pepito y Pepito sale elegido, igual va a formar parte del gobierno de España allí, con lo cual a ti no te soluciona ninguna papeleta aquí. Así de Bueno, claro. pero es que en Inglaterra hay democracia y lleva muchos años A de ver, pues lo que democracia. digo, y no tienen una constitución escrita, porque la Carta Magna no es exactamente como la nuestra. Hay un acuerdo, pero en un país latino como el nuestro, los acuerdos, ¿qué pasa? ¿A dónde van? A la papelera. ¿Lo ves? Mm. Y luego, si hay una ley, que tanto se dice del imperio de la ley, se supone el imperio de la razón concreta, de la razón. Es decir, vamos a ver, nos ponemos de acuerdo en esto. Vale, pero es que eso tiene mil y una interpretación. Pasan los años y lo hemos visto con la reforma política en España, leche. La libertad que había en los años 70 y 80, a ver, yo vi cosas en Barcelona que digo, bueno, caramba. Y en aquel momento que os podría sorprender, hoy en día la sacamos a la calle y francamente lo que se veía en la Rambla o la libertad que había, las pancartas que se veían en Barcelona hace 30, los años 80, cuando haya muerto el dictador, no se puede poner eso hoy en día en la calle, ¿eh? Que va, de ninguna manera. Hemos retrocedido y luego la gente de ahora, como ha nacido en una democracia, no saben lo que es la ausencia de libertad.
A ver, que es un deterioro bastante grande, sí. ¿Lo vemos? ¿Más preguntas, familia? ¿No? ¿Elena? ¿No preguntas? A ver, vamos a ver. Ya de esto, aparte de esto, me gustaría añadir de que en Inglaterra, aparte de que puedes escoger a quién votas, puedes tener acceso a los datos financieros de la persona en concreto, con lo cual ya tienes una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Pero bueno, el tema es otro, vamos a ver. Esto de la impersonalidad, todo esto es como ir templando una guitarra o aprender a tocar Sí, un instrumento, ¿no? afinando las cuerdas de las Hasta plásticas del piano, hasta sí. que Es una consigues. cosa de afinar. Yo te quería preguntar una cosa. Tú que tienes más experiencias con grupos, digamos, de un nivel, de otro, unos más adelantados en el camino, otros más detrás, ¿tú crees que hay más problemas en los grupos que son más poderosos, por decirlo de alguna manera, más poderosos a nivel, digamos, de conocimiento esotérico, de todo esto, que en grupos más pequeños, donde también hay muchos problemas, Mira, porque la personalidad está a flor de piel, claro. lo he vivenciado de diferente manera. De todas formas, en grupos así aparentemente fuertes, pues bueno, estuve muy poco tiempo porque aquello no era lo que aparentaba ser. Un grupo es fuerte por varias cuestiones. Primeramente, la gente, por ejemplo, en el campo del esoterismo, en el campo de la filosofía de los libros del tibetano, la gente que lo forma debe conocer la obra de Bailey, no habérselo leído, no, estar muy al tanto de lo que se está haciendo. Eso ya da una pátina. Lo que pasa que los grupos, yo por lo que he visto, todos fracasan en la asignatura de la impersonalidad. Y siempre hay alguno que el tema de la empatía no la conoce, pero eso es cuestión del rayo de su personalidad, de su forma de ser. Yo ahí no me metería porque la gente tiene la piel muy sensible y lo que muchos místicos no quieren es que cuando van a un grupo de estos, que hay una persona que tiene mucha más base mental y más experiencia en el trabajo, cuando dicen tendrías que esto y esto corregirlo, por ejemplo a la hora de enfocar un problema o de analizarlo. Uy, si te dicen algo que va en contra de tu creencia, por ejemplo, esto me pasó a mí con cierta persona, bueno, que tú también lo conocéis, una persona que vino y lo que me decía que hacía hatha yoga cada día, yo le dije que eso no era la meditación, que tenía que hacer algo más. No dije que no hiciera aquello, que aquello como camino de liberación no era lo suficiente y no volvió porque se sintió ofendida. Y luego otro que dije que bueno, que el hecho de decir que tanto se seguía a Krishnamurti, acordaos con aquel grupo que venía, había que ponerlo en práctica, no quedarse con ese mensaje y contemplando imágenes ni nada, que eso no sirvió para nada. Tampoco volvieron. A ver, cuando uno está enganchado a sus creencias, no cambia. Entonces, el grupo crece por una razón muy sencilla, no porque todos sean iguales. Porque el grupo, la gracia de un grupo tienen que ser todos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene un nivel de comprensión, de captación de la verdad. Cada uno tiene un nivel de desarrollo interno y entre todos se complementan. En la rama todos no son licenciados, en el sentido de que, a ver, uy, no. Hay algunos que a lo mejor, bueno, de pardillos, es decir, lo más básico, lo más elemental. Pero ¿por qué están ahí? Porque para el maestro representan un punto de anclaje claro en su trabajo. Entonces, según sea la interacción entre los miembros, el espíritu del grupo es lo que hace que el grupo con mayúsculas funcione. Y además estos grupos deben de funcionar a nivel interno, a nivel de almas, de amor. Y esto, por la experiencia que tenemos en los últimos años en varios sitios que hemos estado, eso no se da. Claro, es que eso esta lo hemos visto. Esta enseñanza es estupenda, pero yo lo que veo en casi todo es que tiene que haber ya un punto de integración de la personalidad con el alma, porque si no... No lo hemos visto, estos últimos 10 años o 15 no hemos visto pues eso. es que si no, todo esto se queda cojo. Claro. Porque claro, vas con la personalidad y por muy buena intención que tengas, la personalidad es la personalidad. No hay nada mucho que hacer, la verdad se ha dicho. Además, la impersonalidad también hay que buscar como un punto medio, ¿no? Porque tampoco puedes ir sin la personalidad, porque es la expresión del alma, digamos. Lo que no podemos decir a la gente que se venga preguntando algo, eres muy ignorante, no estás todavía preparado, esto no se puede decir. Claro.
Hay que ser francos con la gente, decir, mira, esto exige esto, y ¿por qué hay que estudiar tanto? Esta historia yo la he escuchado muchas veces. ¿Y por qué? ¿Por qué no decimos que todos somos hijos de Dios? Bueno, porque eso lo hemos dicho como religiones organizadas y no ha funcionado. Pero hay que ponerlo en práctica, pero te estoy explicando que a través de este método, al final lo pondrás en práctica, pero con una base sólida. Pero necesitamos tu participación, tienes que estudiar. No, yo no estudio. Pues si no estudias, seguirás siendo un creyente. Se trata de que investigues, no es que yo eso no tengo tiempo. Cuando uno no tiene el vehículo mental construido, siempre aparece la excusa es que yo no tengo tiempo. ¿Verdad que sí? Lo conocemos, ¿no? Sí, bueno, las excusas aparecen siempre para todo. No es tu momento y punto, y se acabó. Y no hay que perder el tiempo en eso, ¿eh? No hay que dejar una puerta abierta a alguien que ya sabemos que no va a venir. ¿Ninguna última pregunta? ¿No? Jesús, Dime. ¿y te atreverías a decir algo de nuestro grupo? No, hombre, es grabación, no, fuera de grabación, fuera de grabación. Vale. Venga, continuamos. Dice, esta movilización implica el enfoque de las energías del discípulo, su tiempo y sus recursos en bien de la humanidad. Requiere una nueva dedicación al servicio, la consagración de la vida mental. ¿Se da cuenta, hermanos míos, lo que eso significaría? Consagración de la vida mental. ¿Esto que hemos hablado del grupo? A ver, ¿creéis que en los grupos los miembros se consagran mentalmente? ¿Cuántos lo pueden hacer? ¿3, 4, 5? Si hay 12. Que 12 ya es un grupo grandísimo, ¿eh? ¿Qué problema tiene un grupo de 10 personas, de 7 personas durante años? Que se tienen que disolver cada 7 años porque si no se cristalizan. Claro, Es el problema. ¿Se dan cuenta, hermanos míos, lo que eso significaría? Y el olvido del yo de uno mismo, que rechazaría todo estado de ánimo y sentimiento, todo deseo personal, resentimientos, quejas y todas las pequeñeces que surgen en las relaciones con sus semejantes. ¿Tenemos capacidad para todo eso? Pues si la tenemos y lo demostramos, adelante con el grupo, si no, nada. El tibetano alabó la divina indiferencia que tenía Bailey. Las críticas no le afectaban. Hombre, la eligió por algo. También es verdad que tiene una segunda iniciación, por lo tanto, el mundo emocional lo tenía controlado. Es verdad que pasó una vida de canuta, durísima, nacida como una lady, pero al final, mira, trabaja para otros y un marido que, bueno, que le pegaba y todo, por lo que menos parece ser. Tiene una vida difícil, muy difícil. Bueno, si te lo dan todo regalado, tú no avances, tú no te esfuerzas. Y una forma que tuvo el maestro de darle a conocer, de hacerle ver que el mundo que vivía era una ilusión, la mandó a la India. Se fue a la India y tuvo que tragarse todo lo que había aprendido y el orgullo patrio, es decir, comprender las cosas de otra manera. Que eso ya es bastante. Es decir, no hay que irse a la India para encontrar la luz. Uno va en la luz, cuando tiene luz, lo que puede pasar en otro país trabajando o en otro lugar es que te refuerces en esa luz, no que la descubras. En el plano físico significa condicionar la entera vida externa activa, de modo de convertirla en una vida de servicio activo y concentrado. Vida de servicio activo y concentrado. Les pido que estudien las frases que anteceden, utilizándola como luz reveladora para saber de qué adolecen y qué deben hacer. ¿Qué nos falta, vaya? En el plano físico significa condicionar la entera vida externa activa, de modo de convertirla en una vida de servicio activa. Vida de servicio activa y concentrado. Les pido, nos pide el maestro, que estudiemos las frases que anteceden esas, utilizándola como luz reveladora, para saber de qué nos falta y qué debemos hacer en consecuencia. Hagan hoy un nuevo comienzo, no para su propio bien, sino para ayudar a un mundo necesitado. Olvídense de sí mismos. ¿Qué nos pasa en los grupos? Yo vengo aquí y a todo el mundo les he contado que voy a un grupo, que estoy aprendiendo. ¿Quién te manda a ti relatar fuera del grupo lo que estás haciendo? Primer problema. Yo todos los que he estado, todos los grupos, me atrevo a decir que el 100% a alguien ha ido contando lo que no debía. Así de claro.
En todos. ¿Por qué? Porque nos gusta llamar la atención, nos gusta no sé qué, nos gusta no sé qué. Yo lo veo muy problemático eso. Cuando tienes a una persona que va contando por ahí, te dice que no, y va contando por otros lugares lo que se hace, se abre una puerta y el grupo al final tiene que tomar decisiones. O se desintegra o quien lo hace se acaba marchando. Que hemos tenido experiencias, ¿no? De esto, bastante. Continuamos. 5. Una de las primeras lecciones que deben aprender quienes se están entrenando para la iniciación es la difícil y doble aptitud que permite la correcta actividad de la personalidad y el verdadero interés en los asuntos de esta, y al mismo tiempo impide que nada personal interfiera en la vida espiritual y subjetiva, el servicio y el entrenamiento preparatorio para la iniciación. Mira lo que nos pide. Difícil y doble actitud que permite la correcta actividad de la personalidad y el verdadero interés en los asuntos de la personalidad, y al mismo tiempo impide que ese mundo no interfiera con el campo del servicio, es decir, con la vida subjetiva. O sea, que no puede haber roce entre la parte objetiva de la personalidad y en la parte subjetiva de la misma. ¿Por qué? Porque de lo contrario tendríamos un conflicto emocional, mental, tendríamos una brecha. Y si tenemos una brecha, obviamente ese antakarana no está activo. Perdemos la conexión. Fijaos la dificultad donde radica. No radica en que no me va bien reunirme el domingo, no me va bien reunirme por la tarde, por la noche no, porque no, ¿qué vamos a hacer? Mi familia desconfía. Entonces, ¿por qué quieres estar en un lugar donde tú misma te impones tantas negaciones? Digo mismo porque hemos tenido algunos casos, ¿no? Esto es Ya, de sentido común. Si uno se introduce en un grupo, tiene que saber para qué es. Un grupo de estos. Y si no lo tiene claro, pues mira, que se vaya a otro lugar, francamente. A lo mejor esto no es para los demás. Aquí ha venido gente, ya lo sabéis, buscando autoayuda, como nos pasó en nuestra asociación tan querida que al final, bueno, colapsó por eso. 6. El servicio que puede prestar tiene más valor para usted que el que puede prestársele a usted. El servicio que puede prestar tiene más valor para usted que el que pueda prestársele a usted. Que nos hemos de ocupar de qué? Del servicio que vamos a prestar, no ocuparnos de lo que vamos a recibir a cambio. 7. El mundo ofrece hoy oportunidad a los discípulos para que lleguen a ser discípulos mundiales, es decir, que su influencia sea notoria, cerca del corazón del Maestro, y pasar rápidamente por las primeras etapas del discipulado. También brinda la oportunidad a los discípulos mundiales para que inicien su acercamiento al corazón de la jerarquía, el Cristo. También brinda la oportunidad a los discípulos mundiales para que inicien su acercamiento al corazón de la jerarquía. Por ejemplo, con este tema del conflicto, si realmente todo eso que ha circulado se estuviera haciendo de forma clara, algún resultado hay debido a lo que se hace, pero no todo lo que debería. En este caso, hay que entonar el mea culpa. Esta guerra, si hubiera tanta luz en la tierra como se va diciendo, esta guerra hubiera durado 3 días, como mucho. Y vamos ya por el 50 y tantos, ¿no? Aunque os digo que es una guerra extraña, ¿eh? Extraña, ¿eh? Es muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Muy diferente. Y tampoco nos explican cómo se ha hundido ese destructor, etcétera, etcétera. Una cosa muy extraña. Pero ahí está el tema. Deben interesarse por esta primera posibilidad, porque a medida que se acercan a su grupo, pueden comenzar a recibir ese entrenamiento que desarrollará en ustedes la utilidad mundial. A medida que se acercan a su grupo, a la parte interna del mismo, pueden comenzar a recibir ese entrenamiento que desarrollará en ustedes la utilidad mundial. Si no ensanchamos el corazón, la conciencia e incluimos a los demás dentro de nosotros, de nuestra área de influencia, no rompemos esas barreras mentales que nos garantizan una seguridad personal X definida, que nos gusta mucho, ¿cómo pretendemos ser útiles a la jerarquía? El primer requisito para un discípulo es perder la comodidad. Si no se pierde la comodidad, ¿creéis que el alma se va a manifestar?
¿Para qué vienen los conflictos? Para perder la comodidad. Clarísimo. Fijaos, esta gente que han destrozado ciudades de esta manera estratégica, le hacen un boquete a un gran edificio y el edificio colapsará. Allí ya no puedes volver. Y lo más probable que lo que esté no se haya destruido, habrán colonizado con otras familias de otras partes del país, y cuando llegues allí esa propiedad no es tuya. Que esto ha pasado en todas partes. Lo vemos complicado, ¿no? Dice, ¿se sienten la mayoría demasiado viejos para lograrlo? Ustedes dirán, tenemos ciertas edades, lo he dicho antes. ¿Nos sentimos demasiado mayores para esta tarea? ¿Tenemos el mismo espíritu emprendedor cuando teníamos 18, 20, 25, 30 años? Diremos sí, diremos no, depende, ¿no? El alma no tiene edad, mira lo que nos dice. Si actuamos como almas, no hay edad, no hay problemas, no hay sufrimiento. Por eso algunos estudiantes, cuando hicimos lo del alma, la cualidad de la vida, les decía, olvídese que tiene cuerpo físico. Es decir, fijaos, olvídese de que tiene cuerpo físico. ¿Por qué? Porque como nos hemos identificado tanto con el cuerpo físico, cualquier pequeño problema ya nos perturba. Y eso es un problema, un hándicap que debemos solventar cuanto antes. Y esto lo tenemos todos en el camino, ¿eh? Lo tenemos todos. Y a medida que pasen los años será más acuciado el problema, porque quieren ver hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a la comodidad y pasamos por alto todos estos pequeños achaques, avisos del cuerpo físico que dice, cuidado que yo no puedo más, cuidado que no puedo más. Y aún así continuamos firmes un día, otro, hasta que nos toque marchar. Dice, ¿están demasiado centralizados y preocupados en sí mismos para prestar servicio mundial mediante el necesario desapego? Esto tienen que descubrirlo y comprobarlo ustedes mismos. Y no esperemos que nos lo vaya a decir él, que no nos lo va a decir. Mucho, igual nos formula una pregunta que nos deja caos. Lo vemos, ¿no? Está en nuestras manos. Nadie más lo puede decidir, nosotros solo. Por lo tanto, si hablamos de impersonalidad y hablamos de vivirla intensamente y al mismo tiempo no perder el hilo con la vida subjetiva de esta personalidad, se nos está diciendo que irradiemos, que actuemos como almas, ni más ni menos. Están muy deprimidos sin ánimo de egoísmo y son demasiado sensibles para prestar servicio a la humanidad en forma más amplia que hasta ahora. Esto puede ser superado si tienen suficiente interés. Fijaos qué respuesta nos da. ¿Tienen ustedes achaques que yo soy mayor, que pobre de mí, qué voy a hacer? Ay, qué pena, que yo no puedo, ya me gustaría. A que toda esta retahíla la conocemos todos. Esto de levantar conmiseración y la autoconmiseración en un país latino lo sabemos, pero muy bien, lo que significa. Y al final, ¿qué hemos conseguido con eso? Nada, más problemas. Porque como hemos dado la espalda a una oportunidad, esa oportunidad se ha transformado en un problema y resulta que el problema que antes era de arena ahora es de unas piedras del tamaño de una mesa. Imaginaos qué problema tenemos. Pues nada, a picar piedra hasta que la descompongamos. Es decir, paciencia, perseverancia. Dice, ¿la conciencia de ustedes es constantemente conciencia grupal? Esto es interesante esta pregunta. ¿Siempre tenemos conciencia grupal? Bueno. ¿O es una constante conciencia de sí mismos, constante conciencia de uno mismo, que se interpone continuamente entre ustedes y sus semejantes? Esto que lo tienen que descubrir por sí solos. Mira, muy buenas preguntas estas dos. Venga, empezamos las preguntas. Vale, ya estamos a punto de acabar. Venga, familia. La verdad es que es simpaticísimo este libro. ¿Qué iba a decir? Ha dicho... Tiene un gran sentido del humor el tibetano. Sí, me hace gracia. Grandísimo sentido del humor. Sí, y además parece que te lo está diciendo a ti a la cara, ¿verdad? ¿Qué iba a decir? Deprimido ha dicho egoísmo. Eso sí que yo me parecía a mí. Tú tienes la obligación, mira, es muy sencillo. Tú tienes la obligación de estar cada día agradecido y contento si quieres ser un discípulo, ¿verdad que sí? Sí. Tienes el sol que te está alumbrando totalmente. Tienes los ejemplos, si eres de la Iglesia Católica, de todos aquellos que dejaron la comodidad y se pusieron a trabajar por los pobres, los necesitados, etcétera, ¿verdad que sí? Sí. Es la vida de Francisco de Asís, ¿no? Hijo de un rico y al final mandó todo a tomar por saco, hablando en plata. Yeah. ¿Y qué hizo?
seguir lo que el alma le estaba diciendo, ¿verdad? Ujú. Y quien dice esto, también los demás. Hubo otros que el alma les habló y se retiraron del mundo para encontrar la luz. Ahí tenemos a Ignacio de Loyola, la encontró y la organizó. Vale, ahí está su trabajo. Luego tenemos otros casos de gente que delante de una mujer que hacía la calle, pues tuvo compasión, delante de un enfermo mental tuvo compasión, de los niños abandonados tuvo compasión y montó hospitales o ONG, es decir, grupos que ayudaban a estas personas a cambio de nada. Es decir, hacían su trabajo por amor al arte, por amor al prójimo. Bueno, tengamos en cuenta que si nosotros no conseguimos ese grado de identificación con el servicio, nada de lo que hagamos será tenido en cuenta. Porque generalmente cuando uno sirve o quiere servir, se está sirviendo a uno mismo. Más que nada, aquello de la fama, aquello que digan de mí, fíjate lo que han dicho, que estoy esto, lo que hago, lo que soy, lo bueno que soy. Hombre, los que venimos del mundo católico, estas cosas, bueno, qué persona tan buena, tan desinteresada, fíjate, ha llevado un saco de patatas a aquella gente que no tenía. Estas cosas las he visto yo. Bueno, yo no lo voy a juzgar, pero con eso, si no es de una manera continua y activa, no, esa flor de día no hace un campo de servicio ni hace un discípulo. Si estamos muy cómodos en nuestra propia existencia y creemos que hemos avanzado mucho a nivel interno, de contacto con el alma, seguramente nos hemos apartado del alma ya. Sí, pero te quería comentar que dice que el estar deprimido es sinónimo de egoísmo. Claro, de pensar demasiado en uno mismo. Ya, yo eso ya lo había yo Mira, pensado. una de las cosas que hemos de evitar, además, me parece que lo de egoísmo lo dijo el Buda, creo, ¿eh? Esto en algún libro que hable me parece que haberlo leído hace años. Cuando uno solamente piensa en sí mismo, ay, lo mal que me encuentro, ay, que no, la gente no me mira, ay, que la gente no se pone de acuerdo, no me llama, pues llámala tú, llámala tú. Si tú crees que los demás no te quieren, quiere tú a los demás, ama. Ama, pero no de a nivel personal, de forma indiferente, sin decir cuánto te quiero a nadie, y ya verás cómo la gente te acaba respondiendo. Y si no te responde la gente de tu entorno, tienes la obligación de buscar un campo abonado para que fructifique ese mensaje. Claro, si te estás quedando en un lugar que la gente tiene la conciencia que tiene, evidentemente no va a germinar el fruto que estás plantando. Si quieres realmente que dé fruto, muévete. Esa es una de las razones por las cuales el tema de los misioneros, el tema del sexto rayo, la aspiración Sagitario. Porque la meta, en donde uno está, es muy difícil de materializarla. ¿Por qué? Pues porque uno ve lo que hay. ¿M? Y es verdad que al final uno acaba predicando en otro lugar. Es decir, acaba recogiendo el fruto de la prédica en otro sitio. Y eso es muy importante, ¿eh? Pero estar triste, deprimido y esto no. No. Pensad que la parte oscura nos podrá decir todo lo que quieran. ¿Y sabéis cómo nos domina? Por el miedo. Pero si uno tiene alegría interna de contacto con el alma, este miedo no se transmite y no se propaga y sobre todo no nos anula. Nos podrán decir que tenemos que circular por la acera derecha o por la izquierda, pero si mantenemos la alegría interna, a eso les fastidia bastante, porque no nos han podido controlar del todo. ¿Lo vemos? ¿Lo habéis visto aquí cuando empezó hace 2 años la pandemia, la mascarilla? Que si entrabas en el autobús, usted, a voces, sobre todo las personas mayores, que esto me hace mucha gracia. Gente que pasó una guerra, que ya tienen sus edades, y diciéndote de todo para que te pongas la mascarilla bien. Eso lo he visto yo, no me lo ha contado nadie. ¿No creéis que esos son miedos de una época de sus vidas? Sí, sí, seguro. Venga, las demás, y ya una pregunta más o dos y cerramos, ¿eh? Venga, vamos. Gloria, ¿no preguntas nada hoy? Yo quería comentar Venga, dígame. de lo que antes hablábamos de esta guerra y tal, mencionar la labor que está haciendo este señor con el tema de la alimentación, Ah, el de aquí de España. el Sí. voluntariado que está haciendo, o sea, es increíble, ¿eh? Y ha ido a muchos sitios, a hacer Este esto. señor estuvo viviendo aquí en Santo Coloma de Cervelló, al lado de si vivió en me parece que estuvo en San Boy en la escuela. Lo dijo un día en una entrevista. Mira, hoy las redes sociales ayudan.
A ver, la gente puede decir, claro, es que este hombre, pues mira, como es rico, este hombre llegó a Estados Unidos con una mano atrás y otra adelante. Es como muchísima gente que ha montado negocios. Yo recuerdo hace años uno que me explicaron la historia, que luego, bueno, pues fue una famosa cadena de pizzerías que todavía funcionan. Y vino de Andalucía, una parte de Andalucía, y montó un negocio que luego al final lo acabó vendiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de tener capacidad de emprendedor, eso no implica que no exista contacto con el alma. La capacidad de emprendedor, emprender negocios, tiene que ver con un contacto con el alma. La gente dirá, no, no puede ser, porque el alma evidentemente no se interesa por la materia. ¿Y eso quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho eso? Sin la materia no podemos vivir. ¿Qué creéis? ¿Que vivimos de las oraciones? De ninguna manera. Donde hay que trabajar. Ah, amigo, cuando se dice a la gente que tiene que trabajar, muchos, que son muy místicos, no lo quieren hacer, porque lo consideran, vamos, en contra de su ideal. Pues con los ideales, si la gente vive de ideales y come de ideales, yo no sé de quién ha podido llenar la nevera de ideales, lo pregunto, o tampoco tenemos nevera, a ver en qué quedamos. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Veis lo difícil que es concretar en acciones prácticas y vivir una vida práctica, ordenada, alegre, confiada en el alma? No en los dogmas ni en los libros, no, en la propia existencia del alma y sobre todo la interacción que estamos teniendo a nivel mental y a nivel abstracto con el alma. Eso es lo que nos interesa. ¿Podemos vivir sin los libros estos del tibetano? Claro que sí, condición sine qua non, ni más ni menos el contacto interno, ir cada día ensanchando ese contacto. Esto es algo así como vivir en el filo de la navaja. Es que el proceso este de expansión de conciencia es el filo de la navaja, sí, es así. Y además con el problema que si te equivocas te cortas, es decir, generas karma. Bueno, familia. Bueno, aprendes. A tortazos, ¿no? ¿Has dicho que las 2 clases iban a ser de este tema? ¿Has dicho antes o lo he entendido mal? No. Que esta y la de la semana que viene serán de este libro. Ya. No, de este tema, no, de este libro. Vale, pero ahora la clase siguiente es el otro tema. Eso no se puede tocar, eso es otro tema. Eso es otro tema. Esa se hace cada semana. Bueno, Vale. que la luz. Bueno. Dime, ¿qué de ellas? Yo no he hecho preguntas porque me ha parecido todo bastante claro y muy entendedor y me ha encantado. La verdad es que es muy profundo y me he copiado bastantes para incluso... Y lo escribieron para ti también, ¿verdad? Si me permites, hay alguna frase que le he apuntado, incluso he hecho una foto, si me permites, para transmitirla a alguien de mi familia. Ah, vale, pues sí, mira, sí. En momentos de crisis, mira, ves, fíjate. Sí, porque hay alguna que... No hay problema, porque de momento no se están colgando los vídeos, pero bueno, se colgarán, dentro de unos meses aparecerán en internet, por lo tanto. Ya, pero yo según vídeo no lo van a mirar, entonces algo muy concreto. No, pues muy bien. Adelante, tú misma. Gracias. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra, que así sea, y cumplamos con nuestra parte, que así sea.